Hermanas, tenemos en este día de San Roberto Bellarmino, alguien que trabajó mucho por la evangelización en la Iglesia, desde tres puntos fundamentales, por supuesto que con toda su vida, ¿no? Que eso no se puede dividir, no se puede hacer una digresión, pero hay varias cosas que podemos rescatar. Si queremos genéricamente, fue un gran luchador durante y después de la reforma de Lutero. Cuando uno ve problemas en la Iglesia, como ahora también tenemos determinados problemas, la solución no consiste en negar los problemas, tenemos que afrontarlos. Pero también en el afrontar los problemas a veces hay dos posiciones. Una es quedarse y trabajar desde dentro y otra hacer rancho aparte. Lutero hace rancho aparte, Bellarmino y tantos otros se quedan dentro de la Iglesia y procuran transformarla. Primero, transformándose a sí mismo, una humildad, una espiritualidad, una piedad nata que le había inculcado su mamá. Cuando él nace, en 1542, su tío era el Papa Marcelo II y podría haber tenido los cargos que hubiera querido, ya toda la familia. Pero la mamá, cuando él tiene edad de ser seminarista, le dice que entre a los jesuitas porque los honores del mundo pasan. Entonces la congregación jesuita tiene esa peculiaridad de que no tienen que aceptar ni honores ni cargos. Y entonces comienza a ejercer su fe, a ejercer su vocación como jesuita, se dedica al estudio, después empieza a tener cargos en la congregación, empieza a dirigir espiritualmente, hasta que lo conoce el Papa Clemente VIII, ya a fines del siglo XVI, en el año 1599, lo obliga a ser cardenal. Primero es cardenal, es un título, y después es arzobispo de Capua. Pero él nunca dejó de vivir en la humildad. Dicen que le habían dado un palacio, como tenían los cardenales, y 2 por 3 le sacaba algún tapiz, porque decía que las paredes no tenían frío. Entonces le regalaba los tapices a los pobres. O otra, nunca prendía la chimenea, nadie lo quería ir a visitar porque hacía mucho frío en el palacio de él. Otra, que esa tendría que venir bien para mí, comía pan con ajo nada más, era sumamente austero. Si uno lo ve en la foto es muy flaquito, así narigón, con barbita en la foto, en las pinturas de la época, ¿no es cierto? O sea que él tuvo los honores, pero no disfrutó de los honores. Y fue una persona sumamente culta y dialogante con la sociedad. Ustedes conocen el caso Galileo. Él perteneció a la Inquisición y como fue delegado de la Inquisición para dialogar con Galileo cuando surge la teoría heliocéntrica. Helios es sol, que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. Entonces él va y le dice a Galileo, porque era muy diplomático, no renuncies a tus estudios, seguí buscando la verdad. Lo que te pido, que hasta que se pueda verificar, presentala como una hipótesis, porque Galileo no quería irse de la Iglesia, pero estaba muy convencido de sus descubrimientos científicos. Por eso cuando a veces se habla fuera de tiempo y sin conocimiento del caso Galileo, y me preguntan mi opinión, yo siempre digo que los dos tenían la razón, la mitad cada uno. Tenía la mitad razón Galileo, porque era un descubrimiento que se probó después cierto, pero en ese momento era hipótesis, y tenía razón la Iglesia, en este caso Bellarmino, que representaba a la Iglesia, porque no le decía que anule su investigación, sino que simplemente la presentase como una hipótesis. Es un diálogo, un modelo de diálogo, de trabajo, de lucha por la fe. Y un amor muy especial a la Eucaristía. Por eso el Papa Clemente, que lo hace cardenal, también le encarga 2 catecismos que se usaron hasta Pío X, hasta el catecismo de Pío X. 2 catecismos que dedica su formación a llegar a los párrocos y a los fieles para que la gente participe cada vez con más conciencia de la Eucaristía, que es el tesoro de la Iglesia, lo que fundamenta, crea y une a la Iglesia. Como nos recordaba la primera lectura de San Pablo, que nos mostraba un estadio muy primario de la Eucaristía, cuando todavía la Eucaristía
se celebraba dentro de una cena. Entonces Pablo señala la contradicción, ¿no es cierto?, de comer, de que los que iban primero comían su comida, algunos parece que se pasaban con la bebida, y después dice, ofenden la cena del Señor. Entonces, toda nuestra vida tiene que estar orientada a esa Eucaristía, porque la Eucaristía es en definitiva la entrega, el catecismo, la vocación, la fe, renunciar a los honores o recibir los honores como San Roberto pero sin beneficiarse de ello, todo está en relación con la Eucaristía, porque la Eucaristía nos tiene que dar el don de la fe. La Eucaristía es el misterio de la fe. Y con esto terminamos la homilía. Este romano, que los judíos lo aprecian no por la fe, sino por ser benefactor, dice, atendelo porque nos hizo una sinagoga, es un gran benefactor. Y Jesús va, no dice nada. Y cuando ve la fe de este hombre, dice Jesús que se admiró, dice el evangelista, se admiró de la fe. No encontré esta fe ni siquiera en Israel. Y fíjense cómo es la cosa, que indirectamente cada vez que participamos de la misa nos acordamos de la palabra de este pagano, de este centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ninguno es digno, hermanos, pero lo necesitamos. Así que aprovechemos este don de su amor y tratemos de dejarnos educar, crecer y unirnos en la escuela de la Eucaristía, con la intercesión de San Vicente, Santa Luisa y con la intercesión de San Roberto Melarmino, a quien hoy recordamos. Que así sea.